Ya, ahí sí. Muy bien, entonces, la idea es que participe también, así que, ¿saben cuál es el primer conjunto numérico? En matemáticas, ¿cuál sería el primer conjunto más básico de todos? ¿Naturales? Los naturales, ¿cierto? ¿Y Sí. por qué pongo un nombre, un cavernícola ahí? Porque los naturales son los que por esencia surgen naturalmente. Los naturales son los conjuntos que se ocupó para empezar a contar. Entonces por ahí el cavernícola está viendo, tengo 2 piedras, ¿ya? Espera, tengo de la tableta acá, está sonando mi voz y se me hace como me escucha 2 veces la voz. Pero se me escucha a mí nomás, ¿cierto? A usted no se le escucha doble. Parece que no, porque si no... Yo al menos lo escucho a usted parece bien. Ah, ya, filo, entonces. Se me queda para mí la cuestión. Yo lo escucho bien. Ya. Entonces los naturales son el primer conjunto. Ya yo tengo una letra media fea, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que quede bonita ahí en la tabla. ¿Ya? ¿Y cómo se representan los naturales? Tiene un símbolo que es una N con un palito al lado. Así, esos son los naturales. Y vamos a definir este conjunto por extensión. ¿Qué significa por extensión? Ir diciendo cuáles son los elementos del conjunto. Entonces van a ser, los naturales se van a definir como los números que van. ¿Desde qué número parten? ¿Saben? Sí, los positivos. Desde el 1, dice la María Jesús. ¿Sí? Desde el 1 al Desde el, infinito 1. parece, no sé si desde el 1 o desde el 0, pero había uno que empezaba del 0. Claro, Podía sí. empezar del 0. Creo que Hay, eso era lo racional, ¿o no? claro, los racionales tienen el 0, pero no sé, no parten del 0. ¿Ya? Los naturales parten del 1 porque, como les dije yo, surge de la necesidad de contar cosas. El 0 yo no lo necesito para contar. Entonces yo lo excluyo de los naturales. Esa es la razón de por qué no está incluido en los naturales. Así que una razón más, digamos, amigable. Entonces parten del 1. Entonces el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Es un conjunto infinito. ¿Ya? Y esos son simplemente los naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el infinito. Son infinitos, es un conjunto infinito. Ahora, aunque sea el conjunto más básico, dentro de este conjunto también hay otros conjuntos. Por ejemplo, los números pares pertenecen a los naturales. 2, 4, 6, 8, 10 son parte de los naturales. Los impares también. Los números primos, ¿sí? ¿Cuáles son los números primos? ¿Saben ustedes? Los que se multiplican por sí mismos y... Ay, no sé si se multiplican o se dividen. Ay, Ah, ya, pero está por ahí, ¿cierto? Los números primos son los números que no se pueden llegar mediante la multiplicación. La forma más fácil de conseguirlo es partir por los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Eliminando esos números, los números restantes serían los números primos, si mal no recuerdo. Ya yo creo que va por ahí, ya está la idea, muy bien. La Sarai dice, se multiplican solo por sí mismos y por uno. Ya está la idea, ya tenemos los números primos, y esto, hay algunas cosas que yo no voy a escribir acá, pero que voy a decir, que son importantes, como lo que voy a decir ahora. Los números primos son aquellos que son divisibles solo por dos números. Mira, ahí está, justo lo que dice la Daniela Vega, esa es la definición de número primo, que es su conjunto de los naturales, ¿ya? Son aquellos que son divisibles solo por dos números, ellos mismos y el uno, ¿ya? Entonces, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿ya? Todos aquellos naturales que no son primos, exceptuando el uno, son compuestos. Los compuestos son aquellos números que tienen más de dos divisores, ¿ya? Que son subconjuntos de los números naturales, ¿ya? Era divisible, ¿cierto? Pero estaba ahí la idea. Muy bien. Entonces, ya tenemos listo la idea de cuáles son los naturales y cuáles son subconjuntos, algunos ejemplos de los subconjuntos de los primos. Glenda, son todos aquellos números que son divisibles solo por dos números. Ellos mismos
y el número 1. Entonces, por ejemplo, el 6 tiene ¿cuántos divisores? Tiene el 6, el mismo, el 1, tiene el 3 y el 2. Tiene 4 divisores el 6, por lo tanto no es primo. Por ejemplo, el 5 tiene solamente, se divide por 5 y por 1. Por lo tanto es primo. Claro, es parte de los naturales. Todos los primos son subconjuntos de los naturales. Subconjunto significa que están incluidos dentro de los naturales. ¿Ya? Porque todos los números primos son naturales, pero no todos los naturales son números primos. Por eso es subconjunto. ¿Ok? Bien. Y los compuestos, como nuevamente, son todos aquellos que no son primos y son naturales, exceptuando el 1. El 1 no es ni primo ni compuesto. Bien. Profe, ¿podría decir cuáles son los compuestos, por favor? Los compuestos son todos aquellos números subconjuntos de los naturales que tienen más de 2 divisores. ¿Sí? En otras palabras, si yo agarro dos números naturales y los multiplico, tengo un número compuesto. ¿Ya? Claro, Patricio dice el 4, 6, 8, etc. ¿Ok? No sé si se entiende, no sé quién me dijo. Sí, sí, se entiende. Ya, súper bien. Que era como para escribirlo en palabras más sencillas. Ah, ya. Que en matemática escribir mucho no sirve. Sí, pues. En todo caso, yo tengo una estrategia. Ah, bueno, no sé si sirve, no sé si es la mejor tampoco. Yo cuando voy a clases nunca escribo. Siempre le pido un cuaderno a otra persona para que después le saco fotos y lo paso en limpio en mi casa. Que ustedes podrían hacer eso porque va a quedar en la grabación. Pero bueno, esa es mi estrategia. No sé si a ustedes les gusta. Ya, bueno, el siguiente conjunto que viene de los naturales son los cardinales. ¿Ya? Los cardinales son exactamente lo mismo naturales, pero se le incluye el cero. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir que simplemente los cardinales son los cardinales, perdón, más el elemento cero. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que el conjunto va desde el cero hasta el infinito. ¿Ok? Esos son los cardinales. Los primeros que trabajaron con el cero son los mayas, según lo que va hasta el momento de la historia. Puede que después surja otra civilización, otro pueblo por ahí escondido en cualquier parte que ya haya trabajado con el cero. ¿Ya? ¿Cuál viene después de los cardinales? ¿Alguna idea? Lo entero. Gente. Los enteros, ¿cierto? ¿Cuáles son los enteros? Así como en palabras, digamos. ¿Se lo pueden definir ustedes? Los negativos, positivos y el cero. Claro, por ahí va, ¿cierto? Porque ahí hay que hacer como una restricción, porque el menos un medio es negativo, ¿cierto? Pero no entero. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que los enteros son aquellos que son los naturales más su inverso aditivo, incluyendo el cero. ¿Ok? Entonces, el inverso aditivo del 1 es el menos 1. Entonces, yo agarro todos los naturales y digo, los naturales más sus inversos aditivos, ya tengo todos los negativos, más el cero. Y ahí tengo todos los enteros. ¿Ok? Entonces, los enteros, que son como una letra Z, lo voy a definir por extensión de nuevo. O voy a decir, sí, por extensión. Va desde el menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas con eso? Patricio hizo una pregunta en el chat. Sí, Patricio.
pareciera como que no, todavía no lo pilla muy bien. Ujú. ¿Qué dijo? Pregunta si todos los números, o sea, los enteros serían todos los números que no sean decimales. Que no son decimales. Mm, decimales entendido como que puede ser 2,1, etcétera. Eso no es entero, claro. ¿Sí? Entonces, claro, son como, su parábola lo hizo números enteros. Es solo la unidad. No viene nada, compañero, como coma algo. Ya como que ahí se te va un poquito la completitud del número, como entero. Yo me imagino entero como una bolita así perfecta. Como un número imperfecto. El 1,0 infinito 0. ¿Ya? Solo el 1. ¿No? Cuando tengo decimales ya pasa a ser otro conjunto. ¿Sí, Patricio? Ya. Notemos que hasta el momento eh, vamos agrandando el conjunto, ¿cierto? Partimos de los naturales, después los cardinales, que contienen los naturales, después los enteros, que también contienen a su vez a los cardinales. ¿Ya? ¿Cuál vendrá ahora? Racionales. Los racionales, muy bien. Y se nota como una letra Q así, el símbolo. ¿Ok? ¿Cómo podrían definir ustedes los racionales? ¿Cómo sé cuando un número es racional o no? Esto lo voy a hacer en la página al lado para que me quede más espacio. Entonces era el cuarto, los racionales. Bien. Aquí en el chat dicen, los racionales son que se pueden escribir en fracción, fracción adicional. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que dice la Camila, que son aquellos números que se pueden escribir a fracción. ¿Todos están de acuerdo con eso? Fracción A sobre B. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿O estamos todos de acuerdo con la Camila, la Mitzi? La Glenda también dice parecido, la Daniela también. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que este número, azul pongámosle, raíz de 2 sobre 3, pertenece, esto es un pertenece, ¿ya? A los racionales. Porque es una fracción, ¿no? Un número que yo puedo escribir como fracción, ¿o no? ¿O hay algo raro ahí? No sé si estaré inventando o no, que ya no me acuerdo, ¿Mm? pero no podría pertenecer porque no es exacto la raíz. Claro, la raíz no es exacta, es un número irracional. ¿Bien? Entonces, claro, como dijo no sé quién me habló, Josefina. la Josefina, este número de acá no es racional. Y ahí como que ya les di una pista. Entonces son todos aquellos números que yo puedo escribir como fracciones, una fracción AB, ¿cierto? Como dicen ahí, dijo la Mitzi, pero esta fracción AB tiene que tener ciertas restricciones. No puede ser cualquier AB o cualquier B. O sea, no puede ser cualquier A o cualquier B. A y B tienen que ser racionales. O sea, perdón, enteros. ¿Ya? Cuando yo tengo un número y lo puedo expresar como una fracción de dos números enteros, entonces ese número es racional. Entonces, este de acá, que escribí recién, no es racional. Porque este número de acá no es entero. ¿Ok? Y de hecho no se puede expresar como una fracción de dos enteros. No, profe, disculpe, no entendí. ¿Lo podría volver a explicar? Ya, voy a explicarlo, a ver, con la definición formal, a ver si...
Y voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, voy a definir a los racionales como aquellos números a sobre b. Entonces, los racionales son un número a partido en b, tal que a, b son enteros. Y b tiene que ser distinto de 0. Si se cumplen estas condiciones, entonces yo estoy hablando de un número racional. ¿Ok? Entonces, Entonces la fracción tiene que dar un número entero, por lo que entiendo. no. Por ejemplo, dime un número, por ejemplo. Dime un número cualquiera. El que sea. 6 partido en 5. O no, 5 partido en 6. ¿Ya? 5 partido en 6. Pertenece a los racionales. Aquí me faltó la rayeta aquí. Porque tanto el 5 como el 6 son números enteros. Es lo que me pide la restricción. Otro ejemplo, por ejemplo, el 0,5 es un número racional porque yo puedo expresarlo como fracción de dos enteros. Porque esto puede ser expresado como un medio. Y un medio, el 1 entero y el 2 es entero. Por lo tanto, este número es racional. ¿Se entiende? Hoy parece que... Hoy disculpen, no entiendo. Siempre tuve problemas con con los racionales, pero no hay caso que pueda entender. No, por A ver, ejemplo, usted dijo sí, dime. eh, de que el número tenía que pasar a ser fracción para que fuera racional. Yo puedo, si el número que tú estés estudiando puede ser expresado como una fracción entre dos números enteros, entonces ese número es racional. Ah, ya, ahora sí. Muchas Entonces, por gracias, ejemplo, disculpe por sí, no, molestarle. tranquilo, hay que preguntar más. Mira, por ejemplo, el 0,67. Y te preguntan, ¿es racional? La respuesta es que sí es racional, porque este número yo lo puedo expresar como una fracción de dos enteros. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz de 2 no es racional, es un número irracional, porque este raíz de 2 no puede ser expresado como una fracción de dos enteros. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O estamos Sí, bien? sí, muchas gracias, profe. ¿Ya? Entonces, Ahora entendí. ya, muy bien. Entonces, aquí lo voy a expresar con palabras. Es decir, un número es racional cuando puede ser expresado, perdón por mi letra, pero expresado, como una fracción. Fracción es esto, ¿ya? Un número partido en otro. Entre dos números enteros. Ok. Ahí, esto que puse en rojo es esto de acá que puse en palabras. ¿Ya? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, entonces, el 5, no sé, pues el menos 2, o sea, pongamos una fracción, por ejemplo, el menos un quinto, el 0,3, voy a ponerlo así, a ver si se junta con la coma, el 0,67 con el 7 periódico, qué sé yo, otro número, menos 3 cuartos, todos estos números pertenecen a los racionales, son racionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque
cada número que yo puse acá puede ser expresado o ya está expresado como una fracción. Por ejemplo, el 5, ¿puedo expresarlo como fracción? Claro que sí, 5 partido en 1. Fracción de 2 enteros. Menos un quinto es racional ya de por sí porque ya está expresado como fracción. El 0,3 es 3 partido en 10. El 0,67 es 61 partido en 90. Ya, ahí vamos. Es eso, pero vamos a explicarlo la próxima clase de por qué es así. Y bueno, todos estos números los puedo expresar como fracción. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, chiquillas? Entonces, si ustedes van por la calle y le preguntan, oiga, ¿cómo sé que un número es racional? Ah, ¿puede escribirlo como fracción de 2 enteros? No. Ah, entonces no es racional. ¿Sí? Ah, entonces sí es racional. Listo, esa es toda la síntesis. La Saray pregunta, ¿cualquier número entero se puede hacer fracción? Claro que sí, sí se parte en uno, ¿sí? Igual que el ejemplo del 5. El cinco es un número entero, un número natural, ¿cierto? Y es racional porque 5 partido en 1 es 5. Se puede expresar como fracción. Muy bien. Las raíces enteras, claro que sí, porque por ejemplo, raíz de 9, que es igual a 3, y 3 partido en 1 es 3. Entonces, raíz de 9, porque en el fondo raíz de 9 es un número entero, pues, un número natural, ¿ya? Entonces, si es natural, si es cardinal, si es entero, automáticamente pasa a ser racional, ¿ya? Entonces, hasta el momento, tenemos que definimos el conjunto de los naturales, ¿cierto? Vamos a hacerlo en verde. Definimos el conjunto de los naturales. Naturales. Después definimos el conjunto de los cardinales. Después el conjunto de los enteros. Y ahora acabamos de definir el conjunto de los racionales. ¿Ya? Entonces fijémonos que en las naturales son subconjuntos de todos los conjuntos que hemos hablado hasta el momento. Entonces, si es natural, automáticamente es cardinal, entero y racional. Si es cardinal, automáticamente pasa a ser entero y racional. Si es entero, automáticamente pasa a ser racional, porque está contenido en los racionales. ¿Ok? Entonces, como dice la victoria, las raíces enteras son números enteros. Como las raíces enteras están aquí, viven aquí, automáticamente pasa a ser racional. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Cualquier cosa, pregúntanos, chiquillos. Entre más pregunten, mejor. ¿Qué conjunto viene ahora? Los irracionales. Los irracionales, ¿cierto? Ahora, entre paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Los irracionales los voy a definir únicamente para después definir a los reales. Pero en la prueba no entran los irracionales. ¿Ya? No va a entrar ninguna pregunta relacionada con lo irracional. De hecho, hay una controversia porque los irracionales son unos números súper especiales que cuesta mucho definir matemáticamente cuando yo sé que un número es irracional o no. ¿Ya? Entonces, como que ya no debería ser materia mucho de colegios. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, raíz de 5 es un número irracional, por lo general es un salto de fe. Ustedes me creen que es irracional, pero de ahí a demostrar que es irracional es un poco complicado. ¿Ya? Yo creo que esa es la razón un poco de por qué se los sacaron del tema. Eh, pero lo vamos a definir para después definir a lo real. ¿Ya? Solo por eso. Irracionales.
y se denota como una Q y un asterisco. Irracionales. Entonces, ¿cuáles son los irracionales? Como cuesta definirlos matemáticamente, yo lo que voy a hacer es definirlo verbalmente. Entonces, los irracionales son todos los números, a ver si pueden definir ustedes, ¿cuáles serían en sus palabras? Si ustedes van por la calle y un peatón le pregunta, ay, ¿cómo define un número irracional? ¿Qué le dicen ustedes? ¿No? Muy peludo parece. Ahí dicen que no se pueden expresar. Oh, de repente todos hablan. Raíces no exactas, muy bien. Raíces, la María Jesús dice que las raíces no exactas son irracionales. La respuesta es sí, pero está dejando irracionales fuera. Porque, por ejemplo, el pi, como dice la Francisca, es irracional, pero no viene de una raíz. ¿Ya? Entonces, claro, las raíces no exactas son irracionales, pero hay irracionales que no son raíces no exactas, como el pi. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría yo hablar de todo lo irracional? Que no se pueden expresar, tiende al infinito. Los que no se pueden expresar por una fracción. Los que no pueden ser expresados como fracción de 2 entero en una forma, ¿cierto? Y con eso yo al tiro digo que ya, como no pueden ser expresados como fracción de 2 entero, los irracionales se ubican fuera de todo esto, se ubican acá. Ya un conjunto aparte. ¿Qué más dicen? De forma no exacta, claro, no son exactos. Es como las raíces que no tienen raíz entera, claro. No se pueden medir. ¿Sí? Una forma de decirlo. Todo número que no se puede expresar en fracción. Y es infinito, ya, muy bien. Entonces, todo lo que dijeron está súper bien, ¿ya? Básicamente. Entonces, si yo tengo un número decimal infinito, tengo tres opciones. No, pongámosle dos opciones. Ese número decimal infinito puede ser periódico, por ejemplo, el 0,67, que es igual a 0,6777 hasta el infinito. Pero los decimales infinitos periódicos pueden ser pasados a fracción, como los dije antes. ¿Ya? Ahí la próxima clase, cuando veamos racionales, vamos a ver cómo son pasados a fracción. ¿Ya? Pero si es periódico, si tiene una repitencia ese número, puede ser pasado a fracción. En cambio, si un número, por ejemplo, el raíz de 2, que es 1, no sé, algo, este número no tiene un patrón definido en el decimal. No es periódico, no se repite nunca. ¿Ya? Entonces, es un irracional porque es un número decimal infinito no periódico. Si yo tengo un número, si le preguntan en la prueba, por ejemplo, hay una pregunta de que dice, el decimal infinito no periódico es, sale natural, cardinal, entero, racional, irracional, usted marca irracional, porque esa es una buena definición de lo que es un número irracional. ¿Ya? Muy bien. Serían los números que no se pueden expresar de forma no exacta y no periódicos. Claro, de forma... Es que eso de no exacta, porque puede traer un poco de controversia, porque yo puedo decir, este número irracional es exactamente raíz de 2. ¿Cachai? Claro, es exactamente raíz de 2 y esto tiene una ubicación en la recta numérica y es exactamente raíz de 2. ¿Ya? Entonces, como puede traer esa controversia, lo mejor es decir, es un número decimal infinito no periódico. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Gracias igual, Patricio, por la observación.
Entonces, verbalmente uno podría decir que los irracionales son números así nomás, decimales, infinitos, no periódicos. Es decir, que no poseen un patrón definido, ¿ya? Por ejemplo, el pi, como dijeron ahí, raíz de 2, menos raíz de 2 también es otro irracional, raíz de 5, etcétera, etcétera, etcétera. El número Euler, etcétera. Y como digo, estos conjuntos no van a aparecer en la prueba, así que no es necesario que lo estudien a profundidad. ¿Ya? Por último, los reales. ¿Qué número era? Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, Sí, dime nomás. pero con los Diferente. irracionales habló de los periódicos y también se suman los semiperiódicos, ¿cierto? No, porque tienen periodo. ¿Cachai? Ah, ya. Los Entonces los semiperiódicos, semiperiódicos no. claro, por ejemplo, el 0,78 es semiperiódico en 8, pero posee un periodo. Hay un Ya, patrón. ¿Cuál es el patrón? Que el 8 se repite infinitamente. ya. Entonces, anterior era 67, si no me equivoco, el ejemplo. Entonces, ese era periódico y se repetía el 67, no el 7. Eh, claro, claro. Entonces, Ah, si yo ya. digo 0,67 es un número periódico Ah, ya. en 67. Se repite 67 a cada rato. Claro, puede que Ya. ahí me haya confundido. Es que, claro, Sí, es como en el lenguaje, porque en el fondo son los dos periódicos, ¿cachai? Poseen un periodo, pero claro, formalmente y para que esté bien definido, el que tiene un número que no se repite y después que sí se repite es un semiperiódico. Pero en el fondo sí son periódicos al fin y al cabo porque poseen un patrón. ¿Ya? ok. Gracias. Sí, muy bien. Gracias por la observación. Reales. Es como una R así. Entonces, básicamente, los reales, fácil definirlo porque, como ya definimos lo anterior, son los racionales unidos a los irracionales. ¿Sí? Unidos, o también se usa el más. Entonces yo tomo los racionales y los irracionales, y los juntos, esos son los reales. ¿Ya? En palabras, uno podría decir que los reales son todos aquellos números que yo puedo ubicar en la recta numérica. ¿Ya? Si yo agarro un número, ustedes me dicen, toma este número, ubícalo en la recta numérica. Si lo puedo hacer, es real. ¿Ya? Hay otros conjuntos, por ejemplo, los imaginarios, los complejos, pero que no entran en la prueba, así que no es necesario definirlo acá. ¿Ok? No sé si hay preguntas con respecto a los conjuntos. Matías, Francisca pide si es que puede volver a los irracionales para sacar una foto. A los irracionales. Ujú. Profe, yo tengo una duda, no le Sí. entendí lo de los reales. Ah, ya, los reales son. Bueno, aquí está, mira, está justo. Este diagrama, ¿entendiste este diagrama? Sí, sí, sí lo entendí. Bueno, si yo uno todo esto, conforman los reales. Entonces son todos los conjuntos numéricos. Son todos los conjuntos numéricos que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Porque Ah, ya, muchas después surgen gracias. otros conjuntos que están fuera de los reales, pero que no son como los imaginarios. ¿Ya? Ya, Pero ya. eso no entra en Muchas la prueba. gracias, Sí, profe. sí, pregunta nomás. Ah, bueno. Ya, gracias. De nada. Ya, no hay dudas con conjuntos, parece. Ahora vamos a ver operaciones básicas en los enteros, y con eso vamos a terminar.
como es otra parte, ya como ya vimos conjunto, ahora pasa operaciones básicas. ¿Me gustaría hacer el receso acá para no interrumpir después cuando estemos viendo las operaciones? ¿O quieren hacer el receso a las 7:15 como está presupuestado? Démosle nomás. Sí, profe. Démosle nomás. Sí, Ah, lo otro que quiero decir sí, es que muchas las clases, porfis. ya vamos a darle nomás. Las clases son hasta las 9:15, pero voy a tratar que los martes las hagamos hasta las 8:30. ¿Ya? Eso básicamente porque yo veo al pobre novio. No, mentira. No, para que no se quedemos tan tarde. ¿Ya? Algún día que terminemos más tempranito, antes de las 9:15, los martes tratemos de hacerla hasta las 8:30. ¿Ya? Así que voy a hacer todo lo posible ahora que termine a las 8:30 de la clase. Felipe. Felipe le está respondiendo. Ya. Ya. Sigamos entonces. Para que quede más bonito, de hecho, vamos a poner los títulos, los vamos a poner en rojo. Los subtítulos, pongámoslo en naranja. Oh, muy tenue parece. En morado. ¿Ya? Para que quede más ordenadito. Entonces, esta era la parte de conjuntos. ¿Ya? Esto lo hago porque como ustedes van a tener después esta misma PDF, esto se los voy a mandar como PDF, entonces para que quede un poquito más ordenado. Eh, bueno, ojo que aquí puse hasta el momento, pero después en este mismo puse lo irracional y lo real, entonces como que perdí un poquito de variedad eso, pero bueno, como ya están acá se entiende. Y los reales. Bien, entonces ahora vamos a ver operaciones básicas en los enteros. Pongámosle con un poquito más grueso el lápiz, para que quede diferente. En Z. Ok. Aquí yo lo hago en Z porque eh, es fácil trabajar con enteros, pero hay hartas propiedades que vamos a ver acá que pueden extenderse a los números, al resto de los conjuntos, la verdad. Ahí yo les voy a ir diciendo cuáles. Bien. Entonces, ¿cuáles son las operaciones básicas? Son multiplicación, ¿cierto? Suma, resta. No vamos a abordar la división acá porque la división eh, iba a ser algo, pero bueno, por ejemplo, la división se aleja del conjunto entero, ¿ya? No es cerrado el conjunto cuando yo agrego la operación división, porque cuando yo divido dos números enteros, ese resultado se escapa del conjunto de los números enteros, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de operaciones básicas en los enteros, vamos a dejar de fuera la división, ¿ya? Y esa la vamos a ver en los racionales, la próxima vez. Ok. Bien, entonces tenemos la multiplicación. Multiplicación. Entonces, ¿cuál es la regla de la multiplicación? La regla es súper simple y salen varios memes, que es, si yo tengo dos números de igual signo y los multiplico, ¿qué resultado da? Positivo, Positivo. Multiplicación de números de igual signo, positivo. Y si son de distinto, negativo. negativo. ¿Ya? Hay una singularidad en esa definición porque si yo multiplico uno que es positivo y el 0, y 0 que no es es distinto del positivo, me da 0, que no es negativo, pero esa es una singularidad, no hablamos, como se lo digo como dato freak, simple.
Bien. A veces digo datos freak y confundo más a los chiquillos. No sé si quedaron bien con eso. Como que la última vez dije, voy a dejar de decir tantas cosas porque quedan confundidos, pero me acabo de dar cuenta que sigo diciendo esas cosas. Claro, el amigo de mi amigo, esas son las reglas. Entonces, para la multiplicación, si yo multiplico la multiplicación de números de igual signo, da como resultado un número positivo. Positivo, positivo. Es decir, menos por menos es más y más por más es más también, positivo. ¿Bien? Ahora, si yo tengo lo mismo, a ver cómo copiar esto. Números de distinto, ups, negativo. Es decir, menos por más es menos y más por menos es más. Va, menos, perdón. Sí, subir un poco. Ahí. Entonces, esto, por ejemplo, se puede extender a cualquier número, cualquier conjunto de números. Siempre, siempre, cualquier número, si yo lo multiplico por un número de igual signo, es positivo. ¿Puedo bajar? Sí, profe, baje nomás. Ya, entonces, Gracias. ya de nada. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto es menos 1? Cuando yo tengo paréntesis, con paréntesis es multiplicación. ¿Cuánto es menos 1 por 2? Menos 2, ¿cierto? Entonces, menos por más, menos. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 3? Tengo 2 por 3, 6. Más por más, positivo. Entonces, 6 positivo. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 2 por menos 3. 2 por 3 es 6, pero hay un signo menos. Entonces, más por menos, menos. Menos 6. Y nos falta dos signos. Entonces, por ejemplo, menos 1. Pongámosle mismo adelante. Ahora yo tengo dos signos negativos. Entonces sería menos por menos, más. Y 2 por 1, 2. Todavía más 2. Cuando yo tengo el signo positivo, yo nunca pongo el signo positivo por delante. ¿Ya? Cuando es negativo, sí, lo pongo por delante. No, no, en el fondo yo no pongo más 2. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Me porfé la pantalla de repente.
No, la MITS en este caso no se respetaba. ¿Cómo el signo del número mayor, Mitzi? No te entendí bien eso. O sea, pregunto que en este caso no era que se respetaba como el signo del número mayor para el resultado. Es mi duda. Lo único que hay que fijarse es en el signo simplemente, no en la magnitud del número, por ejemplo. Ah, ya. No en este caso que se respeta el signo No, no. del número mayor. Quizás eso es como Mm, cuando uno define, uy, no sé por qué me porfía la pantalla. Quizás ahí estás confundiendo como la definición de adición, que ahí como que agarro la magnitud, la resto, y si la magnitud del primero era negativa, se le agrega el negativo. Puede que... Porque, por ejemplo, ya, sí, sí, debe ser eso. cierto, Lo estoy eso debe ser. confundiendo. Porque, por ejemplo, claro, aquí no hay ningún ejemplo que sea como un contraejemplo de lo que digas tú, pero vamos a poner uno al tiro. Por ejemplo, 4 por menos 10. O no, ¿la qué? Menos 4 por 10. Entonces, el número mayor es 10 y es positivo. Pero como yo ya tengo menos por más, el resultado va a ser menos. Menos 40. ¿Ok? Vemos ahora la adición. Aquí yo soy súper quisquilloso con estas cosas. Adición. Adición la vamos a entender como adición de números positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, para no poner suma y resta. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de números enteros, yo puedo sumar 2 con más menos 8. Estoy sumando al fin y al cabo. Bien, entonces aquí la definición verbal como que tiende a confundir un poco, así que vamos a ver primero ejemplos y después vamos a dar esa definición verbal. Entonces ahí me van ayudando, por ejemplo, ¿cuánto es? Vamos a hacer cosas sencillas. 2 más 3. Y después con la definición vamos a analizar los resultados de acá. 5. Ni siquiera esperé que dijeran. 5, ¿cierto? ¿Cuánto es menos 4 más menos 5? Menos 9. Menos 9, ¿cierto? Menos 4, porque en el fondo esto es lo mismo que decir menos, más por menos, menos 5. ¿Sí? Menos 9. Aquí yo lo estoy expresando como adición porque ya dije que estoy hablando de adición, simplemente para darle formalidad a la suma. ¿Ya? Entonces, menos 9. ¿Cuánto es? Si no he entendido por qué menos 9, no se preocupe, después vamos a dar la definición formal y vamos a analizar este caso. ¿Cuánto es 5 menos 3? Menos 2. Menos 2. Si yo tengo 5 y le quito 3, ahí estoy haciendo gestos en la cámara por si no me están viendo. Positivo, profe. Positivo, ¿cierto? Miren la cámara, tengo 5, menos le quito 3. Me quedan 2. Y 2 menos 6. Menos 4. Tengo 2 y le quito 6. Me queda 0 y le quedo debiendo 4. Como que esa es la como forma más didáctica de decir por qué menos 4. Entonces le quito, tengo 2. Hay que quitarle 6. Le quito 1, 2, me quedan 0 y quedo debiendo 4. Queda menos 4. Ok, entonces, aquí tengo el apunte para que no me mande alguna embarrada de la definición formal, verbalmente, que es, para la suma, eh, pongámosle al sumar números
de del mismo signo, ¿qué se hace? Se suman sus magnitudes conservando el signo en común. Entonces, vamos atrás. Sumas números del mismo signo. Entonces aquí vamos a subrayar eso. Mismo signo. Entonces aquí tenemos un ejemplo del mismo signo y acá tenemos otro ejemplo del mismo signo, ¿cierto? Son los dos negativos. Entonces aquí estoy haciendo acá 2 más 3, la magnitud del número 2 es 2, la magnitud del número 3 es 3. 3 más 2, 5. El resultado es 5 positivo. Se mantiene, se conserva el signo en común de los dos números, que en este caso es el signo más, es positivo. ¿Qué tengo al otro lado? Menos 4, menos 5. Mismo signo. Entonces, sumo sus magnitudes. La magnitud del menos 4, 4. La magnitud del menos 5 es 5. 4 más 5, 9. Pero el signo común de ellos será el menos, así que es menos 9. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, profe. muy bien. Ahora vamos a ver a la otra, que es cuando son de distintos signos. ¿Se entiende mi letra? No es tan fea. Es como la de un Sí. doctor, pero sí se entiende. Ya. Me ofende. Lo acepto, pero me ofende muchísimo. Al sumar números de, ahora, de distintos signos. Ups. Distinto. A veces se me olvida cuando escribo en manuscrita que cuál va ligada con cómo se escribe la ligadura de la T con la I, o como tal, dos mentales, pero se puede borrar fácilmente, menos mal aquí en la tabla. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo números de distintos signos y los quiero sumar? ¿Qué hacemos? Al de mayor magnitud, entre paréntesis, la magnitud simplemente es la distancia del número al cero. Por otras palabras, más fácil todavía, es el número, pero positivo. ¿Ya? Pero más formalmente la distancia del número al cero. ¿Ya? Entonces, la distancia del menos 4 al 0 son 4 unidades. Esa es la distancia. La distancia siempre es positiva. Bien. Al de mayor magnitud, eso lo van a ver en física. Al de mayor magnitud, se le resta el de menor magnitud y al resultado se le agrega el signo del número de mayor magnitud. Bien, ¿qué significa esto que estamos viendo aquí? Vamos arriba. Acá tengo suma de números de distintos signos. Entonces, 5 menos 3. Ya, agarro el módulo, la magnitud de ellos. La magnitud del 5 es 5, la magnitud del menos 3 es 3. ¿Cuál es el que tiene mayor magnitud? El 5. Por lo tanto, al 5 le resto 3. 5 menos 3, 2.
conservo el signo del número que tiene mayor magnitud, el 5. El 5 tiene signo positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Vamos al otro lado. Lo mismo, agarro las magnitudes. La magnitud del 2, 2. Magnitud del menos 6, 6. Resto el número de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Mayor magnitud es 6. Menos el 2, 4. Pero el 6, que es el que tiene mayor magnitud, tiene un signo negativo. Por lo tanto, el resultado es negativo. Profe, una consulta. ¿Sí? Pero ¿por qué ahí está hablando de sumas y está restando? Ah, porque como dije antes, es como esto. Es como 2 más el menos 6. Eso es igual a menos 4. Sí, pues yo ahí lo entiendo que... Ah, ya, ¿Sí? claro. Pero Es como para decir, hablemos de suma simplemente, suma con números negativos. ¿Cachai? Cuando uno dice resta, son resta de números positivos, pero aquí estamos como generalizando más. ya. Al 2 le estoy sumando una magnitud negativa simplemente. Que claro, se puede ver como una resta. Y ahí se conserva el signo del mayor nomás. Eso es como Sí. el brillo. Esa es la Ya. idea. Muy bien. Gracias. ¿Hay dudas con esto? Sí, un poquito. Ya, veamos, ¿quieres ver más ejercicios? No, es que lo que pasa es que ya en el primer ejemplo, que es 2 más 3 es igual a 5, Ujú. o sea, para entenderlo a mí, porque a mí siempre me ha costado esto de los signos, que siempre me pierdo, entonces al final no es menos, es un número positivo. Entonces se mantiene y se suma normal. Sí. Ya abajo, en el 5 menos 3 es igual a 2, lo mismo, se mantiene y se resta normal, como una resta normal. Ujú, Pero ya al lado, el 2 menos 6 ujú. se resta y se mantiene el signo del número mayor. ¿Se podría entender así? Sí, pues. Con Súper palabras bien. más sencillas. Sí, súper bien. Ah, ya. Es que O- me complica tanto eso, entonces para tener así, ya porque sí te uno entiendo. siempre se equivoca en los signos, Pero mira, siempre. mira. Esto es como la formalidad matemática en la definición esta. Pero miremoslo intuitivamente. Veamos los 4 ejemplos, ¿ya? El primero es 2 más 3. Tengo 2 y le agrego 3, tengo 5, ¿cierto? Sí, Fácil, ¿cierto? En el otro tengo menos 4. Ya, me faltan 4. Tengo menos 4. Y al menos 4 le quito 5 más encima. Entonces me van a faltar 9, po, ¿cierto? Si al menos 4 le quiero quitar más encima números, al menos 4 le quito 1, me queda menos 5. Le quito otro, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Me le quité 5. ¿Cachai? Por eso queda negativo. A un número negativo le estoy quitando más encima números, así que va a quedar más negativo todavía. es como cuando éramos niños y no podíamos pedirle al vecino. Claro, Cuando entonces vaya a quedar decían, debiendo plata. ah, ya, gracias. Claro, entonces hazte cuenta que vaya al almacén un día, te faltaron 100 pesos. Ya, te quedaste debiendo 100 pesos. Vaya al otro día, compráis más cosas, pero se te olvidó llegarle a hablar, así que quedé debiendo ese día que compraste cosas de 800 pesos, pero ya debíais 100. Entonces en total debí 900 ahora. ¿Sí? Profe, ¿Sí, dime? ¿y cómo quedaría como 5 más menos 3? ¿Eso se suma o se resta? 5 más menos 3. Se resta porque es 5, si yo lo expreso 5 más menos 3, hay que una multiplicación acá, ¿cachai? Más por menos, Menos. menos, 5 menos 3. ¿Ya? Yo aquí lo expresé como suma para estar hablando de adición simplemente, como ahora estoy hablando de adición pero con números negativos. No sé si resolví tu duda. Entonces ahí quedaría como un 2 y se sigue manteniendo como el signo del número Claro, mayor. sí, pues, el de Ah, mayor es el ya, 5, bueno, así que es positivo. ya. Y claro, pero Ahora sí, continuemos viéndolo intuitivamente, al tiro Saray. Tengo vale. 5 y le quito 3. 2. Ese es fácil. Y el otro tengo 2 y le quito 6.
Ya le quito 1, 2, me quedan 0, y no tengo más que quitarle, así que me queda menos, quedo debiendo 4. Me queda menos 4. ¿Ya? Entonces, esa es la forma intuitiva de ver la suma. A mí siempre me gusta más verlo intuitivamente, porque la gracia no es que se aprendan esto de memoria, es que lo vean intuitivamente y dicen, ah, obvio que es así, pues. Y cuando lo encuentren obvio, es porque aprendieron el tema. ¿Ya? ¿Saray tenía una duda? Sí, ¿me escucho? Sí, No, se parece que escucha. no. Ah, Sí, se sí, sí, escucha bien. muy bien. Le había escrito por el chat, pero parece que no lo vio. Ah, Es igual cuando las operaciones no tienen paréntesis. ¿cómo a ver? eh, A ver, un es ejemplo. que voy en cuarto yo y a mí me estaban pasando esto mismo hace unos días, pero Ujú. la profe cuando explicaba lo de -4 más -5 no ponía paréntesis, lo hacía Ah, sin ya. paréntesis. Claro, es Y que nos explicaba que tuviéramos cuidado porque a veces, claro, se repetía el número -4 -5, una cuestión así, era como muy enredado. Dice, ojo con los signos porque ese menos es del número negativo, no de la resta, una cosa así. más que tanto, yo no le daría tantas restricciones, ¿eh? Yo le pongo el paréntesis para que se note que yo voy a estar multiplicando estos signos al fin y al cabo. ¿Ya? Porque en el fondo esto es -4 -5. Pero claro, cuando yo pongo -4, voy a ponerlo acá abajo. Cuando yo pongo -4, ¿cómo era lo que me dijiste? Ah, más, -5, como que no queda tan, como que hay dos signos juntos, es como medio raro, ¿cierto? Como que no se ve bonito, no se ve bonito, ese es el tema. Pero en el fondo se está multiplicando igual. Ah, ya. Entonces yo le pongo el paréntesis para que se vea más bonito, ¿cachai? Profe, mire, lo que a mí me hacían antes en clase era de que, por ejemplo, si ya está la suma o resta, Ujú. ese procedimiento se tenía que hacer. Y al final se tenía que multiplicar los signos para ver si el número se dejaba positivo o negativo. Yo creo que yo tengo entendido que es así. A ver, dame un ejemplo y hagámoslo como lo dices tú, a ver si te entiendo bien. Ya mire, a ver, podría ser el -6. Ah, bueno, es que yo me acuerdo que me lo hacían por multiplicación, así con suma, bueno, no importa. No Ya, sé cómo digas tú, o pues. sea, sí, no más 3. Ujú. ¿Ya? Ya. Lo que me decía mi profe es de que, por ejemplo, se tenía que hacer la suma de esos dos números, que sería 9, y al final se tenía que comparar. Entonces, como está el menos, está el signo menos y está el signo positivo, se tendría que poner el signo del menos, ya que son los dos signos diferentes. ¿Eso? Sí, así creo que ahí ya no se enredarían tanto mis compañeras. Sí, así era. Pero está mal eso, po. Porque ¿Está mal? -6. Sí, pues. No le puedo creer. Con razón, me fue mal en la prueba. Sí, porque si yo tengo -6. Chuta, no le puedo creer. Porque yo tengo -6. Ya, hazte cuenta que yo ya estoy debiendo ¿Ya? 6. Ahora yo pago 3. ¿Cuánto quedo debiendo ahora? Ah, bueno, ahí sí. Sí, pues si yo Entonces, estoy debiendo -6 y le pago 3 al dueño del almacén y me dice, ahora debí 9, me está cagando, pues. ya está. Yo, está bueno, total, tengo el año para prepararme. Sí, pues sí, no hay problema con eso. ¿Ya? Siempre yo les recomiendo verlo de la manera más Gracias. intuitiva posible, ¿sí? Matías, Sí, dime. yo por ejemplo a otras personas le he explicado, bueno, no sé si les servirá acá a los chicos, Sí, chicas, pero una forma igual de verlo es como haciendo una recta, así como una línea, ¿cachai? Donde tú tenés números y anda como que la suma es ir avanzando hacia el lado positivo y la resta ir devolviéndote. claro. Entonces veamos. Claro, es como para que les pueda dar un ejemplo visual de lo que están así como sumando o restando, ¿cachai? Es como ir devolviéndose o avanzando. Claro, entonces hagamos lo que dice el Por- Felipe.
Vamos con azul. Acá tengo el 0. Ok, muy azul, no me gusta. Entonces ya, dime un número, Felipe. A ver si lo hacemos como lo dices tú. No sé, podría ser 2 menos 4. Ya hagamos 2 menos 4. Entonces yo tengo acá el 2, ¿cierto? Y tengo acá el menos 4, ¿cierto? Entonces yo al 2 le quiero quitar 4. Entonces voy. Le estoy quitando, así que me voy a la izquierda. Son como 4 pasos 1, que hay que 2, devolverse. 3, 4. Llegué acá. ¿Y qué número hay acá? Menos 1, menos 2. Sí, eso es como visualmente. Muy bien. ¿Se entiende eso? O quizá los ¿Ese era dejé un más problema? colgados. No, no sé. Sí, profe, se entiende. Ya, súper bien. Ahora esto es súper bueno para entenderlo, pero no quiero que en la prueba empiecen a hacer esto, porque se van a demorar mucho. Claro. No, esto les va a quitar un montón de tiempo. ¿Sí? Esto es como para que lo vean ahora. Claro, para que lo entiendan Básicamente, ahí más intuitivamente y claro. claro, después cuando ya lo tengan en su microchip, ahí ya va a ser como más sencillo. Tiene que ser como rápido, de hecho. Sí, pues, Pero para ahora es claro. como Sí, súper bueno, de hecho. para que se familiaricen con el concepto, yo creo. Sí, muy bien. ¿Estamos bien? Ahí la Claudia dice que es muy buena técnica. Súper bien. Estamos bien, parece. Ya. Veamos ahora operaciones básicas. Operaciones básicas. Ah, perdón, ya vimos la operación básica. Ahora hay que ver el orden. Ahí sí. Ujú. Entonces, cuando yo tengo muchas operaciones juntas, hay que saber por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, para eso hay una convención, ¿ya? Es una convención. ¿Qué me dice la convención de las operaciones? ¿Qué significa convención? Significa que un montón de gente se reunió y dijo, vamos a hacerlo así, para que el que está en Chile y el que esté en China hagan la misma cuestión y no les dé 2 y les dé 8 al otro, haciendo la misma operación, digamos. Entonces, por convención se parte por acá, por acá, por acá, por acá, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como dice la Sara ahí, es el papo mudas. Oh, me duele el cuello ahí, tanto estar ahí agachado. El papo mudas. Entonces, ¿qué me dice el papo mudas? El papo mudas me da el orden de las operaciones. Entonces, pongámoslo acá. Papo. A mí no me gusta mucho el papo mudas, pero expliquémoslo igual. Bien. Entonces, ¿qué me dice el papo mudas? Primero, ¿qué tengo que hacer? A ver, no yo con eso. Ya, súper bien. Ahí el Patricio lo dijo bien. Pero ¿cuál es la primera? Vamos por orden. Primero, Paréntesis. paréntesis, ¿cierto? El pa. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo en una operación la analizo así, la analizo y veo si hay paréntesis. Si hay un paréntesis, voy y resuelvo el paréntesis primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Dos, ¿qué viene después? Potencia. Potencia. Potencia, muy bien. Entonces, si ya resolví el paréntesis, ahora voy y si hay alguna potencia, la resuelvo después. ¿Qué viene después? Multiplicación. 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 O división, si es que hay división. Ahora esto es de izquierda a derecha.
Ay, no me sale la Z. A derecha. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Si yo tengo 3 por 8 por 6 dividido en 2, primero hago el 3 por 8, después etcétera, y al final hago el dividido en 2. Yo no hago primero el dividido en 2, porque eso es partir por la derecha. Uno parte por la izquierda. ¿Ya? Entonces, de izquierda a derecha. Y 4, ¿qué es lo último? La suma o la resta. Suma o resta. Vale, con mayor. ¿De izquierda a derecha también? Sí. Da lo mismo. ¿Sí? Estamos listos con eso. ¿Dudas? Ahora vamos a ver ejemplos, pero no sé si hay dudas con esto. Vamos a dándole. ¿La suma y la resta también es de izquierda a derecha o es efectivamente suma y después resta? No, es de lo mismo. Tú tienes 2 más 5 menos 8 más 5 más 7. Da lo mismo como lo pedís primero. Ah, ya. Sí, claro, da lo mismo. Parece que no hay dudas. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Dime. Pero no influye el tema de los signos, A ver cómo te va. suma en una resta. Hay que tener en cuenta las reglas. Si estoy sumando 2 menos 8, el resultado va a quedar negativo, ¿cierto? ¿A qué te refieres a eso? Ahí alguien tiene un micrófono. Oigan, voy a ir a comprar algo, ¿necesitan algo? Damián parece. El Damián. ¿Hacer churrasco? No, que voy a comprar una energética para mañana. Las cosas. Apagar el micrófono, por favor. A ver, Porque yo lo quiero voy a más. apagar. A ver. Y tengo que comprar mercadería para el viernes. Dale. Oye, la plata para los jugos, para los chiquillos. No sé cómo. Yo te pusiste las 20 lucas. Damián, o sea, Felipe, ahí te puse el anfitrión. ¿cómo A voy ver a si lo comprar podía las cosas? chuntar al Damián para cancelar el ¿Por micrófono. capo? Y no lo pillo. Listo, ahí lo muteé, lo tenía. Menos Ya, mal bueno. que me diste el admin. Sí, yo no lo voy a encontrar, así que preferí darte Ya, dale. Bien. Parece que me habían dicho unas dudas delante y se me olvidó. Yo sí, es que en el tema de la suma y resta del orden de las operaciones no influye o sea, influiría el signo. Igual tendría que tener un orden, ¿o no? No, no influye el signo. Ah, ya. Si yo sumo esto después, o si lo sumo este, lo resto después, etcétera, etcétera, va a dar igual. Ah, ya. Ya, gracias, profe. De nada. Ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Eso mejor. 4 menos 5 más 5 al cuadrado por 3. Eso es igual a... Ya, ¿cuánto es eso? ¿Qué hago primero? Me dio hambre con el churrasco que decía comprar el Damián. La potencia. ¿La potencia? El paréntesis. El El paréntesis. paréntesis de ahí la potencia. Claro, entonces yo veo, analizo esto. A ver, tengo una resta aquí y tengo un paréntesis. Hay que resolver el paréntesis. Para resolver el paréntesis tengo que ver qué hay dentro del paréntesis. ¿Y qué hay dentro del paréntesis? Hay una suma, hay una potencia y una multiplicación. Entonces resuelvo primero la potencia, ¿cierto? Dentro del paréntesis. 4 menos 5 más 5 por 5 al cuadrado, 25. 25 por 3. Entre paréntesis, 5 al cuadrado es
5 por 5. Sí, este numerito de acá me está indicando la cantidad de veces que yo multiplico mi base. Entonces, si yo tengo 5 al cubo, es 5 por 5 por 5. Eso lo vamos a ver más a profundidad y vamos a ver todas las propiedades que eso conlleva en potencias. Eso. Bien. ¿Qué hago ahora? Todavía no resuelvo paréntesis. Voy de nuevo al paréntesis. ¿Qué me falta por resolver? Suma y multiplicación. ¿Qué hay que hacer primero? La multiplicación. Multiplicación. La multiplicación. Entonces, 4 menos 5 más 25 por 3. 25 más 25. 75. Claro, 25 por 3 es 75. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Ah, me falta el paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Una suma. Y lo único que hay. Sumo simplemente. Entonces, 4 menos 5 más 75, 80. Y 4 menos 80, 76. ¿y quién es el que tiene la mayor magnitud? El 80. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Menos Por lo 76. tanto, queda menos 76. ¿Sí? Muy bien. Vamos a otro. 6 más 4 al cuadrado por 3. 3 por 4 dividido en 2. Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo primero? Paréntesis. Paréntesis. 6 más 4 al cuadrado por 3 y el paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Una multiplicación y una división. ¿Cuál hago primero? Multiplicación. ¿Por qué? Va de izquierda a derecha. Porque la multiplicación es la que está a la izquierda, ¿cierto? Entonces 3 por 4, 12, dividido en 2, 6. 6. Entonces esto es 6 más 4 al cuadrado por 3 por 6. ¿Qué hago ahora? Tengo suma, potencia y multiplicación. La potencia, ¿cierto? 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16. Por 3, por 6. Y eso es... Ah, me quedó fea la cuestión. A ver. 16 por... Aquí, como tengo pura multiplicación, da lo mismo. Hagámoslo de izquierda a derecha. Aunque cuando ya tengo pura multiplicación, hay que ir convenientemente multiplicando. Pero después vamos a ver eso. 16 por 3, 48. Y por 6... Hace que ocupemos la calculadora. 288. ¿Qué cosa? 4 por... O sea, 48 por 6. Creo que sí. Ya, vamos a creer. 288. Y 288 más 6 es 294, ¿no? ¿Mm? Eso pasa cuando uno se inventa los ejercicios de repente, como la que le salen multiplicaciones muy bien. Bien, ¿alguna duda? No. Notemos si lo hacíamos mal. ¿A qué me refiero? Si hacemos primero la división. Si hacemos primero la división, iba a quedar 6 más 4 al cuadrado por 3 de 4 dividido en 2 es 2. 2 por 3 es 6. Ah, bueno, da lo mismo en este caso. ¿Ya? Hay en ocasiones que no da lo mismo. Por Eso ejemplo, pasa por lo general cuando están todas esas operaciones juntas, pero Sí, pues. cuando hay una suma o una resta entre medio, ahí se da todas las pailas. Sí, no sé si han visto esos retos virales que dicen el 90% se equivoca. Claro, esto es como de Instagram o de TikTok, Claro, en ese que caso, les ponen una operación muy sencilla, pero tiene una suma y una resta entre medio. Entonces, a ver, ¿te puedo inventar uno así? Que no se me ocurre ahora. No sé a ver, cómo hacer. podría ser 6 por 4 menos
5 por 2, pero todo junto, sin paréntesis. 5 por 2, Sí, pero no tengo división. claro, ahí. Entonces hay gente que por lo general, no sé, ahí en vez de multiplicar, hace la resta. Ah, claro, ahí se equivoca, po. Pero por ejemplo, después voy a buscar uno. O no, no sé, Felipe, si te puedes buscar del reto viral, que no Ya, a sé ver, si voy a afecta buscar. la. Por lo menos. Porque claro, hay ocasiones que no pasa nada y como en esta. ¿Dudas con el signo de la operación? ¿O el orden de operaciones? ¿O estamos bien? Estamos bien, profe. Ya. Ahí parece que me quieren que suba más. Mm, La Marlene. ¿Hay Marlene? Ya. Y falta el último contenido del día, ¿sí? Que es el teorema fundamental de la aritmética. Vamos a ponerlo como título. Ok. Uy, la pantalla que me porfía. Ahí sí. Oh, ahí. Bien, y este es el último que hay que ver hoy. ¿Qué me dice este teorema fundamental de la aritmética? ¿Lo habían escuchado antes? ¿O primera vez que lo escuchan? Sí, pero yo no me acuerdo, pues, la verdad. Primera vez, sí. Puede que no lo haya escuchado nunca. O puede que se le habían dicho y se lo haya olvidado. Pero es súper sencillo, es súper simple. Lo único que me dice es que todo número compuesto puede ser expresado como un producto de números primos. Entonces, ¿qué me dice? Todo número puede ser expresado como producto. Producto es lo mismo que multiplicación de números primos. ¿Bien? ¿Se acuerdan de lo que eran los números compuestos y los primos? Sí. Bien, entonces me dicen, por ejemplo, sencillamente que, ¿tengo algún ejemplo? A ver, ustedes mismos, díganme algún número compuesto, que se le ocurra, que no sea tan grande. El 9. El 9. Ejemplo, el 9 puede ser producto de primos. ¿Cuáles creen ustedes? 3 por 3. 3 por 3. Muy bien. 3 al cuadrado. Pongamos. ¿Qué otro? A ver, díganme tres números. Tenemos uno. 6. El 6. ¿Cómo puede ser expresado como producto de primos? 2 por 3. 2 por 3, ¿cierto? ¿Y aquí otro, por ejemplo?
el 12. Entonces, el 12 es 2 por 2 por 3, ¿cierto? 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces esto puede ser expresado como 2 al cuadrado por 3. Bien, esa es la única gracia. Esto lo vamos a ocupar más adelante porque gracias a este teorema va a ser más sencillo encontrar, ni siquiera es que sea más sencillo, sino que me permite determinar la existencia de estos productos. Y esto me va a permitir después encontrar los mínimos comunes múltiplos más sencillamente, para cuando yo sume fracciones. Ahí está. No sé si pudiste encontrar algún ejercicio así, Felipe. Busqué, pero no está precisamente el que estábamos hablando. Yo sé cuál es, pero no lo pude encontrar. No se me ocurre ninguna ahora. Ahí el Patricio dice 6 por 4 más 3 menos 5 dividido en 5. Entonces, eso de 6 por 4 es 24. Menos 5 dividido en 5 es 1. Positivo, ¿cierto? Menos 5 dividido en menos 5. Entonces sería 24 más 3 más 1. 28, ¿o no? Si no me equivoco, si me pueden corroborar ahí. Sí, 28. 28, ¿cierto? Bien. A ver, deja si me ocurre este. Lo tengo en la casa, no sé si salga bien. Vamos a ver. 6 dividido en 2 por 3 por 4. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo me olvido del orden y digo, da lo mismo el orden? Digo, bueno, 3 por 4, 12, 6 dividido en 2 por 3 por 4, 12. Aquí lo voy a poner en rojito porque está mal. Esto que estamos haciendo está mal. Y eso es igual a 6 dividido en 2 por 12. Entonces yo voy a hacer 6 dividido en 2 por 12, 24. Y eso me queda 6 dividido en 24. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora hago la cuestión correcto? Bueno, va a ser 6 dividido en 2, 3 por 3 por 4. 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36. ¿Se fijan que da distinto? Esa es la importancia del orden. Yo no puedo llegar y decir, da lo mismo el orden aquí en la multiplicación y división, ¿ya? Es por esa razón. Les van a dar resultados distintos si lo hacen mal. Profe, no entendí. Que acá, por ejemplo, lo hice mal, no respeté el de izquierda a derecha, ¿cachai? Lo hice de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda me da que esto es 6 partido en 24. En cambio, si lo hago de izquierda a derecha, me da que es 36, que es lo correcto. Ah, ya, entonces, teniendo la operación es de izquierda a derecha, Claro, sí o sí. cuando yo tengo multiplicación Mm, o división juntas, como yo me ordeno, es de izquierda a derecha. ¿Ya? gracias. De nada. Y estaríamos por hoy. Vamos a borrar esto porque está todo mal. O sea, está malo ese procedimiento. Para que no se confundan. Bien. Esa sería la clase de hoy, chiquillos, chiquillas. Voy a dejar de compartir. Eh,
Vamos a compartir, ¿no? Ya. Ahí sí. Ay, no. Francisca, 2 por 3. Pucha, borré la cuestión, no lo veían. Pero en el fondo, si lo quieres hacer correctamente, y es cuando uno lo tiene que hacer correctamente, es de izquierda a derecha. Da lo mismo la cuestión que yo tenga, si tengo multiplicación y división, va a ser de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Entendió todo? Ya, muy bien. Así me gusta. Entonces, si no entienden algo en las materias, después vamos a ir aumentando la dificultad irremediablemente. Pregunten, no se queden con dudas. Siempre tienen que preguntar. ¿Ok? Y no se vayan todavía, que les quiero mostrar un video. No se vayan. Que es un video acerca de las matemáticas. Ya, aquí está. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ya. ¿Se escucha? Con peras y manzanas. Sube un poquito el volumen, porque se escucha bajito. ¿Cómo piensa un matemático? ¿Sí? ¿Ahí sí? A ver, déjalo sonando, porque se escuchaba como muy bajito. Con peras y manzanas. ¿Ahí o no? Se escucha bajito. Voy a quedar sordo, loco. Va a Voy a sacar explotar. el audífono. ¿Ahí se escucha? Dale play. No, ahora no se escucha. Hay una opción en Zoom que creo que te permite compartir audio. Ah, ya. No estaba compartiendo audio. De detalle. Ahí sí. Lo soné re Ahí fuerte, sí. ¿verdad? Seguramente. Sí, no, ahora bájale porque suena como... Tenemos Yo una creo que otra. ahí... Con peras y manzanas. ¿Ahí sí? ¿Cómo piensa un matemático? Sí, ahí suena bien. Ya. Dura poquito, no va a ser todos los 7 minutos. Tengo el tic, la manía de tratar de entender, de buscarle explicaciones a las cosas. Y en una ocasión estaba en Pichidangui, en verano, y me tocó leer un libro de estos de difusión científica, y en una página había una historia que decía que había una especie de cigarra, y que esta cigarra tenía un ciclo de vida de 17 años. Digo bien, 17. ¿Y por qué me causó curiosidad el 17? Porque es un número primo. Es divisible por 1 y por 17. Ustedes pueden ver que no es por 2, ni por 3, ni por ninguno. Entonces, oye, como diría Einstein, la naturaleza no juega los dados. Esto no es casual. Tiene que haber algo detrás de esto. El hecho que sea primo. Y dije, esto tiene que ser una ventaja evolutiva. Supongamos cuando recién aparecieron las familias de cigarra en la Tierra, las primeras, y supongamos que la cigarra no tenía un ciclo primo de 17 años, sino que me lo invento, tenía uno de exactamente 6 años. Aquí la cigarra se enterró en la Tierra, puso los huevos, toda la metamorfosis, y aquí al 6.º año sale sobre el árbol a cantar.
Y dije, pero supongamos que hay un insecto, otro, que pone los huevos por aquí cerca, que le encanta comer cigarra. Este insecto supongamos que tiene un ciclo de vida de 3 años. Esta es la primera familia de insectos. Cuando está enterrado el huevo acá, y acá a los 3 años está listo para comer y reproducirse, ¿qué pasa con la cigarra al otro lado? Todavía no es una cosa dura, fea, es una pupa, algo. Y pasan otros 3 años, y aquí la segunda generación de este insecto sale, y ¿a quién encuentra en el 6º año? A la cigarra que había partido 6 años antes, que las cigarras que están listas para que se las coman. Y se la comen. Y supongamos que son muchos, se comen muchas cigarras. ¿Por qué a la cigarra eso, comillas, no es que piense, no le conviene? Porque no alcanza a poner los huevos, se va a extinguir. Por lo tanto, no es una ventaja evolutiva para la cigarra tener un ciclo de vida que tenga divisores. Y si este ciclo es de 17, un insecto va a pillar y comer cigarra, 17 multiplicado por el ciclo del insecto. Supongamos que fuera 3. 3 por 7, 21, 3 por 1, 3, son 51 años. Eso en la naturaleza es, para los insectos, más infinito. Ahora, esto lo publicamos con un par de colegas en una revista Complexity muy buena y salió hasta en los periódicos, en el extranjero, nos fue muy bien, lo citaron en revistas muy importantes. Fue un hermoso trabajo, pero lo que más me gustó es, eso te muestra qué es lo que es crear en matemática. Para hacer matemáticas no necesariamente tienes que hacer integrales, ecuaciones y cosas raras. Hay que pensar como matemático. Hay que salirse de la caja, como los artistas, y pensar de otra manera. Así piensa un matemático. Entonces le quería mostrar este video porque se pueden hacer matemáticas con cosas muy sencillas. Y tan sencillas como los números primos que acabamos de aprender. O sea, ustedes mismos podrían haber visto en un libro y ver, oye, la cigarra tiene un número primo de ciclo de vida. Y podrían haber hecho el mismo análisis. Solo con saber cómo es un número primo. Entonces, ya con el hecho de decir, de entender lo que es un número primo, uno podría decir, ¿de qué me sirven los números primos? Bueno, sirven para muchas cosas, entre ellas, para modelar la naturaleza. ¿Ya? Entonces, cuando después le digan y le vayan en la calle, oiga, la matemática no sirve para nada, ¿de qué me sirve ser un número primo? Le cuenta el cuento de la cigarra. ¿Ya? Pues quería terminar con este video en la clase de hoy para darle un sentido también a lo que estamos entendiendo, no solo para completar una prueba y que nos vaya bien en la prueba de la PAE, ¿cierto? Sino que era para darle un sentido también más allá de la prueba, que son las matemáticas. Las matemáticas son bonitas de por sí, porque pueden modelar cosas, pueden explicar fenómenos. Y también son bonitas ya de por sí, porque uno, ya, por ejemplo, los pitagóricos les gustaban las matemáticas por el hecho de ser matemáticas, por la belleza de las matemáticas. Y si uno lo piensa, son súper bonitas porque uno dice, bueno, lo único verdadero y lo único que yo tengo certeza son las matemáticas. Se construyen de base a pura lógica y se demuestran en sí mismas. ¿Ya? Casi todas las matemáticas pueden ser demostradas. Hay algunos casos particulares que no, pero eso, o sea, otro tema. ¿Ya? Ahí querría cerrar la clase con ese video, chicos. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido harto y que se motiven. Y que lo más importante es la perseverancia. ¿Ya? Cuando uno persevera, rinde frutos. ¿Ya? Entonces, si ustedes no entienden algo, pregunten. ¿Ya? Nos mandan correos, nos hablan por curso y te vamos a responder. ¿Ya? Pero lo más importante es que estudien. ¿Ya? Y que le encuentren sentido a las matemáticas, que son bonitas. Que estudien por eso también, no por el hecho de que hay que estudiar, que lata, hay que estudiar esta cuestión porque hay que dar una prueba. No motiva mucho eso, pero por eso quería darle esta otra mirada. La disposición de cómo uno se enfrenta a las matemáticas es muy determinante. Sí. Si uno la ve como algo que tiene que atacar, como que a la larga no se pierde el gusto y lo ve como algo amenazante. En cambio, si uno lo ve como una oportunidad de aprender algo nuevo y que te abre muchas puertas, no, te agarra cariño. Sí. De hecho, nosotros no nos presentamos delante. Yo, Sí, de hecho, el sí. Felipe estudia licenciatura en matemáticas en la Universidad de Chile,
Así que le gustan las matemáticas también. Y Sí. yo estudio pedagogía en física y matemática en la Universidad de Santiago. ¿Ya? Así que tenemos aquí a nosotros dos nos gustan mucho las matemáticas. ¿Ya? Así que cualquier cosa. Y la física también, no sé si te gusta la física, Felipe. Sí, además de estudiar la licenciatura, soy ingeniero mecánico, así que Ah, listo. Entonces, si tienen dudas con física, también nos pueden preguntar. ¿Ya? Las sí. ciencias son muy bonitas, la verdad. Así que disfruten la ciencia, disfruten el estudio. Ese es mi consejo. ¿Ya? Eh, la Claudia dice, yo no daré PSU, pero mi matemática es muy buena. Es importante, ¿cierto? Ya, entonces, como ya es importante de por sí, también hay que encontrarle el gustito para estudiar con ganas, ¿no? Estudiar obligado, ¿ya? Así que eso, yo les voy a mandar la guía, el PDF, o sea, los apuntes que escribimos ahora, para que estudien de ahí también. Y el video se los voy a subir a YouTube. ¿Ya? Eso, chiquillos. Voy a dejar de grabar.